Después de que el dios supremo, Ra, estando ya agotado de incontables años como dios y faraón de Egipto, abandonara el trono como gran rey y primer faraón, Ra delegó este cometido al poderoso dios Osiris, el cual ocuparía su lugar. Osiris tomó por esposa a la sabia y astuta diosa Isis, la cual era su hermana. Ambos eran hijos de los dioses Gebinat, creados en el comienzo de los tiempos por el todopoderoso Ra. Isis era la encarnación de la sabiduría, se decía de ella que ni siquiera 1.000.000 de dioses podrían igualar sus grandes conocimientos ni su buen juicio. Isis reunía en sí misma todas las mejores cualidades del resto de dioses y diosas. Hacía gala de un profundo sentido de la lealtad y su devoción familiar era suprema. Sus poderes mágicos eran mayores que el de todos los demás dioses juntos, y se decía que era ella la que protegía al reino de sus enemigos, la que gobernaba los cielos y el mundo natural, y la única diosa que tenía poder sobre el mismísimo destino. Junto a su hijo Horus, era la única conocedora del nombre secreto del dios Ra, el nombre que jamás debería ser revelado a los demás dioses, y mucho menos a la humanidad. Isis tenía por hermanos a los dioses Osiris, su esposo, y a Set, el temible dios del caos, de las sequías y también de la furia y la fuerza bruta. Asimismo la diosa Neftis era hermana suya. Neftis era la deidad que se cuidaba de los asuntos familiares, así como de supervisar los ritos funerarios y el arte de la momificación, en cuya labor también participaba la hermosa diosa Isis. El amor que profesaba hacia sus hijos y súbditos era proverbial, la diosa era el paradigma de la devoción maternal. Su hijo, el dios Horus, era el fruto de su unión con Osiris. Isis dio a luz a Horus, después de un prolongado embarazo y un parto difícil, en los matorrales de papiros del delta del Nilo, donde esta planta crecía en abundancia, y era utilizada para confeccionar las láminas que servirían como soporte para los manuscritos, y para la confección de innumerables utensilios domésticos, tales como cuerdas, cestería e incluso pequeñas embarcaciones. A medida que el pequeño Horus crecía, la diosa debía protegerlo de su hermano, el sanguinario Set, y de muchos otros peligros como serpientes, escorpiones y toda clase de enfermedades. En algunas ocasiones Isis se mezclaba entre los humanos cuando necesitaba buscar su ayuda. Según cuenta la historia, 7 deidades escorpión menores viajaban siempre con ella para protegerla. En una ocasión se vengarían cruelmente de una mujer acaudalada que se negó a ayudarla. Los 7 escorpiones picaron al hijo de esta mujer engreída, haciendo necesario que ésta solicitara la ayuda de la diosa para sanar al niño inocente. Su reputación como deidad compasiva, siempre dispuesta a aliviar el sufrimiento humano, contribuyó en gran medida a su notoriedad, y a ganarse de esta forma el amor y el respeto de sus súbditos. La existencia de la diosa Isis estuvo fuertemente influenciada por el destino de su esposo y hermano Osiris. El dios Osiris fue el que sucedió a Ra después de que éste dejara de reinar. Fue un dios bondadoso y justo. Aplicado defensor de la Maat, el orden natural sagrado, cuyo mantenimiento era el objetivo primordial en la sociedad del antiguo Egipto. La hostilidad que el dios Set profesaba hacia Osiris era proverbial. Set estaba extremadamente furioso con su hermano Osiris, ya que éste sedujo a Neftis, consorte de Set y hermana de ambos. Debido al carácter extremadamente furioso de Set, éste estaba sediento de venganza. La ira hacia Osiris le consumía las entrañas, nada podía calmarla. Por lo tanto Set urdió un plan con el propósito de obtener su venganza. Según narran los antiguos textos, el dios Set reclutó a 73 mortales para que le ayudaran en la ejecución de su complot, que no era otro que asesinar a Osiris. Para ello Set construyó un espléndido cofre elaborado con madera de cedros del Líbano, y con incrustaciones de oro y piedras preciosas, elaborado expresamente para adaptarse a las medidas exactas de Osiris, y luego, durante la celebración de un banquete real, declararía ante todos los invitados que ofrecería el ataúd como regalo a cualquiera que encajara dentro de él. Uno a uno los invitados se recostaron en el interior del féretro, pero ninguno cabía dentro, excepto Osiris. Cuando se acostó en su interior, Set y sus cómplices cerraron de golpe la cubierta. Con el cuerpo de Osiris en el interior, el ataúd fue lanzado al río Nilo, y flotaría hasta llegar al mar, deteniéndose en la ciudad de Biblos, donde crecería un gran árbol a su alrededor.
El rey de Biblos hizo cortar el árbol, y lo convirtió en un pilar para su palacio, todavía con el ataúd en su interior. Isis, cuando tuvo conocimiento de este hecho, acudió hasta allí, para remover el féretro del interior del árbol, y así recuperar el cuerpo de su esposo. Una vez retirado el féretro, la diosa dejó el árbol en Biblos, donde se convertiría en un objeto de adoración para sus habitantes. Más tarde, el dios Set, indignado por ello, robó y desmembró el cuerpo de Osiris después de que Isis lo recuperara, dividiéndolo en 42 pedazos, los cuales esparció ocultándolos por todo el reino. Entonces Isis inició una gran búsqueda, para encontrar y reconstruir el cuerpo de su amado esposo, y que fuera enterrado debidamente según los sagrados ritos funerarios. Cuentan los textos que Isis recuperó cada parte del cuerpo de su esposo, con la excepción del pene, que tuvo que reconstruir mediante magia, debido a que el original fue devorado por los peces en el río Nilo. Según los historiadores, esta era la razón por la que los antiguos egipcios tenían cierta aprensión a comer pescado. Osiris se convirtió de esta manera en el primer dios resucitado, y con su muerte se inició el sagrado arte del embalsamamiento. A partir de su resurrección, Osiris pasaría a morar en la Duat, el reino de las tinieblas, del cual fue durante mucho tiempo su único habitante. Set consiguió de esta manera el reinado sobre Egipto, aunque por breve tiempo, pues el pequeño Horus había alcanzado su juventud y ya estaba urdiendo su venganza. Horus lanzó su desafío a Set. La contienda entre los dos dioses fue muy violenta. Luchaban por el reinado de Egipto. La batalla divina se desarrolló en varios episodios. Los dioses Set y Horus, apelando a los otros dioses para que arbitraran en la disputa. Estos dispusieron que ambos deberían participar en diferentes tipos de competiciones, como carreras de botes o peleas entre ellos en forma de hipopótamos, para determinar quién sería el vencedor. Horus vence repetidamente a Set y es apoyado por la mayoría de las otras deidades. Aún así, la disputa se prolonga durante 80 años, en gran medida porque el juez, el dios creador Ra, favorece a Set. En un episodio clave del conflicto, Set abusa sexualmente de Horus. La violación tiene en parte como objetivo degradar a su rival, pero también conlleva un deseo homosexual, en consonancia con una de las principales características de Set, su sexualidad compulsiva e indiscriminada. En un fragmento de los antiguos papiros, se cuenta que el encuentro sexual comienza cuando Set solicita tener sexo con Horus, el cual accede, pero con la condición de que Set le otorgue parte de su gran fuerza. El encuentro pone en peligro a Horus, porque en la tradición egipcia el semen es una sustancia potente y peligrosa, semejante al veneno. Según los antiguos textos, el semen de Set entra en el cuerpo de Horus y lo hace enfermar. Pero Horus contrarresta a Set utilizando su propio semen, el cual entrega a su madre Isis, que toma el semen de Horus, y lo coloca entre hojas de lechuga que Set se come sin sospechar. La derrota de Set se hace evidente, cuando este semen aparece en su frente como un disco de oro. Set ha sido impregnado con la semilla de su rival, y como resultado da a luz al disco dorado. Set fue derrocado y expulsado del reino, y Horus ocupó su legítimo lugar como sucesor de su padre Osiris, restableciendo de esta forma el orden universal, la sagrada Maat. Las acciones que Isis llevó a cabo para proteger a Osiris, y posteriormente a su hijo Horus de Set, se convirtieron en el único aspecto agresivo de la personalidad de la diosa Isis, la diosa del amor, la sabiduría y la magia positiva con la que ayudaba, siempre que tenía ocasión, al pueblo de Egipto. Estos fueron algunos de los acontecimientos en los que participó la gran diosa Isis, la deidad más querida y respetada del antiguo reino que se extendía bordeando las orillas del río Nilo.